El Centro de Tratamiento Minjungi se encuentra en la etapa final de preparación para su próxima apertura, un proyecto que ha despertado gran entusiasmo y emoción entre sus seguidores y la comunidad. Actualmente, el centro está en proceso de contratación de personal, incluyendo a una enfermera y 2 terapeutas conductuales, como parte de la conformación de su equipo profesional. Este espacio busca ofrecer un enfoque innovador en el cuidado y la terapia, con programas que van desde entrenamiento de habilidades sociales basados en la música, hasta sesiones especializadas para personas con trastorno del espectro autista y otras discapacidades del desarrollo. La propuesta refleja un compromiso con la inclusión y con la creación de herramientas terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de quienes accedan a sus servicios. Para muchos, este proyecto representa la realización de uno de los grandes sueños de Minjungi, también conocido como Suga, quien en diversas ocasiones expresó su interés en contribuir de manera significativa a la sociedad más allá de la música. Por ello, la apertura del centro no solo se interpreta como un avance en el ámbito de la salud y la educación, sino también como un paso firme hacia la construcción de un legado que combina arte, compromiso social y bienestar humano. La comunidad ha mostrado su apoyo incondicional, convencida de que este nuevo proyecto tendrá un impacto positivo y marcará la diferencia en la vida de muchas personas. En los últimos días se ha generado un intenso debate en redes sociales a raíz de la supuesta responsabilidad que tendría BTS respecto a las redadas de deportación realizadas por ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La polémica surgió luego de que en TikTok se viralizara un video en el que, además de mencionar que el grupo había sido incluido en listas de boicot en apoyo a Palestina, se señalaba que BTS estaba grabando un álbum en Los Ángeles, una de las principales ciudades afectadas por las recientes operaciones de inmigración. El contexto detrás de esta discusión es la iniciativa de la administración Trump de implementar redadas masivas de deportación con un objetivo de hasta 3,000 arrestos diarios, enfocándose en ciudades de gran población migrante y gobernadas por demócratas, como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Estas redadas han sido ampliamente criticadas por sus tácticas agresivas, las cuales en ocasiones han derivado en la detención de ciudadanos estadounidenses por error. Ante esta situación, algunos fanáticos comenzaron a cuestionar el papel de BTS, sugiriendo que, como artistas internacionales que se benefician de la cultura y el mercado estadounidense, deberían pronunciarse sobre la difícil realidad que enfrentan miles de inmigrantes. Según esta postura, el grupo no necesariamente debería posicionarse políticamente, pero sí reconocer de alguna manera lo que está ocurriendo. En contraste, otra parte del público ha rechazado estas críticas, argumentando que exigir a BTS, un grupo surcoreano, que se pronuncie sobre políticas migratorias estadounidenses resulta injusto y desproporcionado. Además, han señalado que cualquier declaración podría enfrentarse a barreras legales, culturales o incluso diplomáticas, y que convertir este tipo de reclamos en exigencias a celebridades termina siendo un acto de activismo performativo más que un verdadero compromiso con la causa. El debate refleja la magnitud de la influencia de BTS en la esfera global. Su presencia trasciende lo musical y llega a un punto en el que muchos esperan que asuman una voz política frente a problemas sociales complejos. Sin embargo, al mismo tiempo plantea preguntas sobre los límites del activismo en el entretenimiento, el papel de los artistas internacionales frente a problemáticas locales y hasta qué punto se puede responsabilizar a figuras públicas de pronunciarse sobre todo acontecimiento social o político que ocurra en los países donde trabajan. J-Hope, integrante de BTS, ha hecho historia al convertirse en el primer solista en ganar el premio a Mejor Cantante en los 50th Korean Broadcasting Awards 2025. Este logro es especialmente significativo, ya que desde el año 2016 ningún artista en solitario había recibido este prestigioso reconocimiento. El galardón resalta no solo el talento vocal de J-Hope, sino también su capacidad para consolidarse como un artista independiente dentro de la industria musical, demostrando que su carrera en solitario tiene un peso propio más allá de su trayectoria como parte de BTS.
Los Korean Broadcasting Awards son considerados uno de los premios más importantes en Corea del Sur, ya que reconocen la excelencia en distintos campos de la radiodifusión y el entretenimiento, incluyendo música, televisión y programas radiales. Por ello, obtener este título reafirma la influencia cultural y artística de J-Hope en la escena musical surcoreana e internacional. Con este triunfo, J-Hope se suma a la corta lista de artistas solistas que han sido distinguidos con este reconocimiento y marca un nuevo capítulo en su carrera, consolidándose como un referente global del K-pop y abriendo camino para otros solistas en la industria. Jimin de BTS ha sido reconocido una vez más como una de las figuras más influyentes de la música global, no solo por sus logros artísticos, sino también por su capacidad de generar un verdadero impacto cultural. En agosto de 2025, su canción Who superó los 1.841 millones de reproducciones en Spotify, desbancando un clásico de Mariah Carey y posicionándose como la 50ª canción más escuchada de todos los tiempos en la plataforma. Este récord tiene un peso adicional, ya que se trata de la cifra más alta alcanzada por una canción solista de un artista asiático sin colaboraciones. El éxito de Jimin no se limitó a un solo país. Who alcanzó el título de la canción más reproducida de todos los tiempos en Corea del Sur, Bulgaria, Bielorrusia, Kazajistán y Venezuela. En Estados Unidos, el tema superó canciones de artistas como Drake y se ubicó en el puesto 93 con 393,48 millones de reproducciones, mientras que en Brasil se convirtió en la canción más escuchada entre artistas masculinos de K-pop con 103,11 millones de reproducciones. Japón y Tailandia también registraron más de 100 millones de reproducciones, consolidando el estatus de Jimin como una verdadera figura de alcance mundial. Su influencia va más allá de las listas musicales. Medios internacionales como Time han señalado que Jimin ha impulsado la creación de códigos culturales globales, introduciendo tendencias, expresiones y memes que trascienden fronteras. Su personalidad, descrita como tímida fuera del escenario pero carismática sobre él, le ha valido el apodo de Gap Saishin, una dualidad que explica en parte el profundo apego de sus seguidores. Jimin ya había demostrado su influencia en encuestas de popularidad, convirtiéndose en el primer ídolo masculino en liderar la encuesta de preferencias de ídolos de Gallup Korea durante 2 años consecutivos, en 2018 y 2019. Incluso durante su servicio militar, mantuvo un papel activo en el ámbito social, donando 100 millones de wons al Fondo de Amor de Camaradas para el Servicio Patriótico y a la Fundación para la Educación del Futuro de Jeonnam, además de apoyar iniciativas de UNICEF y fundaciones contra la leucemia infantil. Sus fans han replicado esta actitud solidaria con donaciones en su nombre, creando una cadena de impacto positivo. En el terreno de los premios, Jimin también cosechó importantes reconocimientos como solista en 2025. Fue nominado a Mejor K-Pop en los MTV Video Music Awards y ganó el premio a la canción K-Pop del año en los iHeartRadio Music Awards con Who. Estos hitos consolidaron su posición como uno de los artistas más importantes del K-pop a nivel mundial. Los seguidores destacan que lo que hace aún más valiosos estos logros es que Jimin los ha conseguido sin depender de colaboraciones con artistas internacionales, apostando únicamente por su talento y su conexión directa con el público. Su éxito se ha convertido en símbolo de la globalización real del K-pop, no solo en la música, sino también en la moda, el lenguaje y las dinámicas culturales que traspasan generaciones y fronteras. Hoy, el nombre de Jimin ya no se limita al ámbito del fandom de BTS, sino que se reconoce como el de un ícono cultural global. Sus contribuciones, tanto musicales como sociales, han comenzado a marcar una huella imborrable en la historia del K-pop, elevando su figura a la de un verdadero referente de la música y la cultura contemporánea.